lenguas de fuego, y cada uno fue lleno del Espíritu Santo, según el Espíritu, y hablaban diferentes lenguas, según el Espíritu le estaba aquí hablando. Que el Señor bendiga su palabra por ellos. Eterno Dios y Padre Celestial, le damos gracias porque tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, tú vives, tú reinas para siempre, y tú has dicho que aquí mi palabra no será a mí vacía, sino que será buscada conforme yo la envío el día de hoy, el día de hoy, que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar sobre lo básico. Ya les prediqué sobre el libro de los Hechos, la plaza catedral. ¿Escucharon el mensaje que dieron allá? Hablamos sobre Felipe, el evangelista. Ya no voy a hablar sobre eso. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia, pueblo fuerte, la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios, antes de este capítulo 2, que mataron a Jesús. Luego de ellos dicen, mataron a Jesús. Jesús vino para dar su vida por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que lo miraríamos como raíz de tierra seca, y maderaréis atractivo para que le decíais, varón de dolores, experimentado y blanco, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no bendijo. Mas que él fue molido por nuestros pecados, abatido por nuestras rebeliones, el castigo de la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos todos nosotros sanados. Jesucristo vino para morir por nosotros, para hacer expiación por nuestros pecados, para que usted y yo podamos tener salvación eterna, para que usted y yo verdaderamente podamos tener comunión con Dios. Cristo vino y vino con un propósito, y él sabía su propósito. Y aquí dijo Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo ven? ¿Cuánto les gustaría ese propósito? ¿A cuánto les gustaría venir con el propósito de ser martirizado? ¿A cuánto? Para que fue venido yo al mundo, dijo Jesús, para ser sacrificado. Y esa es la razón de su existencia, la razón de su vida aquí en la tierra. A veces solamente queremos muchas otras cosas, pero nos asustamos cuando vas a pasar por muchas situaciones difíciles. Jesús sabía lo que Jesús murió y resucitó. Murió porque fue condenado por sus acusadores. Dice la palabra de Dios que los discípulos, cuando mataron a Jesús, tuvieron miedo. Tuvieron miedo, porque cuando matan a líderes, también matan a sus seguidores. ¿Saben ustedes? ¿No han visto que esa es una estrategia satánica que comenzó al principio y se aplica hasta el día de hoy? Cuando quieren destruir un movimiento, quieren que se libre. ¿Y quiénes son los diablos? Matan. Y se tira el pastor y se liberta las orejas. Va a cambiar, digamos, de funciona esa estrategia, y hasta el día de hoy la usan los estrategas militares y aquellos que quieren destruir la obra de Dios. ¿Está bien? Mataron a Jesús y los discípulos tuvieron miedo que se fueran a dónde? A Galilea. ¿Se fueron a dónde? A
Galilea, en Jerusalén, que era muy peligroso. Y eso va a Galilea. Resucitó, no se quedó en la cruz. Resucitó y fue a Galilea. Y ella lo mira y le dice, pues vamos a Jerusalén. Vuelvan a Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Hay problemas, hay peligros, y hay peligros, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no está solo. Usted dice la palabra de Dios que lavan los bultos y lo van a oír. Y lo digan los ángeles. Y el ángel de Jehová acá, alrededor de los que temen. Miren, yo estoy en una casa grande, ¿verdad? Entonces, bueno, grande, una casa grande. Lo primero que hice es dar vuelta. Señor, bendigo esta propiedad, bendigo esta casa. Y ahora, Señor, coloco ángeles encaminados alrededor de esta propiedad. ¡Ay! Que se atreva a penetrar esta fortaleza que tú has puesto. Mire, no se le ocurra pasar por ahí. De noche va a haber unos grandes ángeles con su armamento listo para él. La palabra de Dios es que Jehová no guarda la ciudad, el pan no guarda la ciudad. Me puede matar un ejército y ahí va a caer. Hay mucha gente que tiene miedo. Que le digan, vaya a dormir aquí, no duerme. El problema. No, hermanos, en Jesús tenemos plena confianza. Dice la palabra de Dios, que Dios es escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay un escudo en esa casa, ahorita nadie puede penetrar. Háganle la prueba. No se lo recomiendo. Pero Dios es real. Dios es real. Le digo a sus discípulos, vayan a Jerusalén. Vayan a un aposento alto. Allí reúnanse. Y allí esperen la promesa del Espíritu Santo, porque yo me voy y no lo voy a dejar huérfano, sino que enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros, para que vaya con vosotros, para que os guíe. Yo estaré con ustedes a través de mi Espíritu. Hermano, no estamos huérfanos. Tenemos el Espíritu Santo, que significa traer la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios va con nosotros. Donde usted va la presencia de Dios. Donde usted va la presencia de Dios. Usted se encuentra con un bebé. Allá me encuentro yo, en la casa, en la zona esa. Me encuentro con un bebé. Allá suenan las puertas. Así como eso, suena la cabeza. Suena la lámina de así. Y yo, como un bebé, durmiendo. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Señor, yo tomo tu responsabilidad. Y es la palabra de Dios que mientras estamos en las manos de Dios, somos inculpados. Tenga confianza, hermano, tenga confianza en Dios, porque no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está con usted. Mi hermano, Dios está con usted, está conmigo, no estamos solos. Dice la palabra de Dios que estábamos siendo reyes en Jerusalén, orando, unánime, en oración, en ayuno. Y de repente vino el cielo como un fuerte recio que llenó toda aquella casa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Todos fueron llenos
tenía miedo. Viniendo a Galilea, tenía miedo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, se llenaron de un valor que nunca habían conocido. El problema está lleno del Espíritu Santo. La persona que no es llena del Espíritu Santo no tiene temor. Le den a un valor que se enfrenta a lo que se le ponga frente, porque Dios no conoce el temor. Y es Dios morando en cada uno de nosotros. Cuando estamos revestidos del poder de Dios, salimos y nos paramos de frente. Dice, no, y dice que comenzaron a hablar y la gente se maravilló porque yo les cuento que tenía un viento fuerte y aquella ciudad era el día de la celebración de la fiesta del Pentecostés. Aquella ciudad estaba llena de gente y salieron a ver qué pasaba. Y dicen que como quieren hablar a cada uno de ellos en sus diferentes lenguas que ellos abrazan. Ellos hablaban y dijeron, ¿qué pasa aquí? Esta gente Galilea está hablando en nuestros propios idiomas, no es posible. Algunos dijeron, pues, extranjeros, están borrachos, han tomado alguna droga, y por eso que hablan de esa manera. Pero Pedro se levantó y le dijo, no es así. Hoy, una vez más, el establecimiento, no la venida del Espíritu Santo, después del establecimiento de la iglesia. Entonces Pedro se levantó, varones Galileo, le dice, este Jesús, hombre aprobado por Dios, un hombre lleno de señales, maravillas y prodigios, los cuales vosotros sabéis. Este Jesús que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a quien vosotros predisteis, a quien vosotros crucificasteis por manos impías, crucificándole. Pero entonces, lleno del Espíritu Santo, les predicó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de los hijos, que penetran la partir alma, las fracturas y los pesos, y disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Oigan, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, vino para redarguir al mundo del pecado, de la justicia y de la justicia. Y aquellas personas estaban siendo confrontadas por el Espíritu Santo y fueron redarguidos de pecado, justicia y juicio. Y cuando oyeron aquellas palabras, dijeron, ¿qué haremos? Y no lo dijeron querido, porque Pedro que estaba predicando no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué lo matamos? ¿Ahora qué hacemos? Mire qué lindo que es cuando uno predica el Evangelio y cuando uno lo hace con la unción del Espíritu Santo. Para que la gente se convierta se necesitan dos ingredientes y ser capaz de amar los dos: la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Los dos van tomando nada. Siempre que la gente se convierte, es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo le da luya al mundo del pecado, de justicia y de juicio, y la gente fueron confundidas por el Espíritu Santo que estaba hablando a través de los hombres. Y ahí se establece la iglesia. Se convirtieron en 3,000 en una sola predicación. ¿Qué le parece? ¿Qué dice? 3,000 personas. Habían 120 años. Y se convierte en 3,000. Ahora la iglesia viene a ser el 3,120 personas. Producto de la predicación
Y hemos estado hablando del crecimiento de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia, así en la casa carcelaria, viene por una razón: la predicación que es la bendición. Es decir, la casa carcelaria, que Felipe decidió bajar a Samaria y le predicaba a Cristo. Y le predicaba a Cristo. Y le predicaba a Cristo. Y la gente de buena gana le escuchaba. ¿Por qué? Porque oían y veían las cosas que Dios hacía. ¿Y cuál era esa cosa? Dice que los endemoniados salían gritando y los enfermos eran sanados, los cojos salían andando y la gente no podía negarlo. Entonces la gente se convertía porque era el poder de la palabra respaldada por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted tiene que tener secreto? ¿Usted tiene que tener secreto? Más, porque Dios ha permitido que la iglesia va a crecer. Usted tiene la promesa grande. Aquí ya no van a venir a buscar a Jesús de rescate, van a venir a buscar a Jehová, Dios de los ejércitos. Y no lo van a ir a buscar a San Francisco, lo van a venir a buscar a Cristo. Este es el sexto que Dios ha producido. Este es el sexto que Dios ha producido. ¿Lo creen o no lo creen? Está medio interno creyente. Créanlo, porque es la palabra de Dios. Tal vez ni yo y usted lo veamos, pero va a suceder en su tiempo. Gloria a Dios. Porque sea todo hombre mentiroso, pero Dios, Él no se muda ni se cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra permanece fiel. Entonces la palabra de Dios que se establece en la iglesia y se añade a la iglesia. El día va un libro aquí, los hermanos de ese tiempo, porque lo añadieron, dice, y sabían que él se convirtió y que no se convirtió. Y ahora es la palabra de Dios que tiene la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice que todos los que se habían convertido perseveraron. Hay que perseverar. Y todos los que se habían convertido perseveraban. Es un asunto que hoy estaba mañana, no. Estamos presentando. Usted está en que se va por cualquier cosita que pase en iglesia. Hoy estaba y mañana no estaba. Eso no es perseverar. Perseverar no importa lo que venga, los problemas que vengan. Usted se mantiene perseverando firme en la fe, firme en la fe, firme en la fe. Y nadie lo mueve de los fe en que usted ha creído. Va a tener problemas, claro que sí. Y aquí en la iglesia, claro que sí. Yo tuve muchos problemas en la iglesia, pero fui. ¿Me quiero denunciar? Ahí estaba. Tuve problemas. Ahí había problemas de alguna manera. Pero es la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones estemos en el reino de Dios. Vamos a estar en la tribulación, produce carácter. Si usted no pasa por problemas, entonces usted va a ser débil siempre. Los problemas producen carácter. Jóvenes, mujeres, llenas de un carácter que no le permite doblegarse ante nada. Gloria a Dios por los problemas, porque los problemas nos permiten crecer y ser probados es una bendición. Porque a través de la prueba que nosotros llegamos a alcanzar el nivel espiritual en el cual Dios quiere vernos para entregarnos cuerpos espirituales. Dice la palabra de Dios que los que se habían convertido perseveraban.
Oiga, fue la doctrina de los apóstoles, la muerte, la resurrección de Cristo, la venida de Cristo, la unción del Espíritu Santo, la santificación. Todas las doctrinas que nosotros tenemos prácticamente son parte de la doctrina de los apóstoles. Ellos sabían lo que creían y de allí no se movían. Gloria a Dios. La iglesia primitiva se caracterizaba en la edificación del cuerpo de Cristo, de la enseñanza y la predicación. Se caracterizaba por la enseñanza y la predicación. Por eso es bueno en la escuela dominical, porque en la escuela dominical usted puede enseñar la palabra de Dios de tal manera que la gente, los hermanos, las hermanitas vayan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en los libros de la Biblia, 1, 2, 3, 4, y cuando ya salen adultos y ya se casan, ya están listos inclusive para hacerse cargo de una obra, de un ministerio. Y no tenemos escuela dominical, es una bendición. Muchas iglesias han erradicado la escuela dominical. Se conforman con un servicio nada más. Y se van. Pero ustedes lo han conservado, gloria a Dios. Porque están levantando hombres y mujeres con fundamento en la palabra de Dios. Oye, dice la palabra de Dios entonces, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios, que todos los que se convirtieron fueron bautizados en la misma hora. Problema del bautismo hoy en día. Hoy en día, para que alguien se bautice, hay que hacerle unos cursos y otros 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 cursos. Y se bautiza. Y el siguiente domingo ya no está en la iglesia. Pues así miramos uno a nosotros. Yo bauticé a uno allá. Y después que venimos, ahí venía de estar de sal para la semana de Europa. Problema. ¿Ah? ¿Qué les parece? Parece que en la iglesia primitiva, en iglesias, ambiente y cultura que ellos se criaron, había valores diferentes. Porque una vez que entendían que se convertían a Cristo, no podían echarse atrás. Y quedaba un compromiso de servir a Dios en esa nueva denominación y esa nueva doctrina hasta que la muerte los separara. Gloria a Dios. Y ahora ya no es así, ya no es así. Ahora vamos a ver para terminar la experiencia de la iglesia primitiva. Oiga, y todos los que se convirtieron perseveraban. Y dice la palabra de Dios que abrían sus corazones. Perseveraban unánimes, juntos. Se ayudaban mutuamente, con palabras, con consejos. Gloria a Dios, porque cuando yo fui joven, aquí hubieron personas a las cuales yo me pude acercar y decirle, hermano, estoy pasando por esto. Y me escuchaban como una madre, me escuchaban. Gloria a Dios. Allá hay donde las monedas, la grita negra, una música linda, música. Qué lindo. Hay personas que son lindas, pero y los jóvenes están aquí a acercarse. Pues yo tenía el Señor me daba para allá y me aconsejaba. Me daba lindo. Por esas personas que existieron, que fueron padres y que fueron madres para mí. Me acuerdo de Dorita Tanto, allá en el seminario bíblico, Distrito Nazareno, que era un viejo, ya con
Y dice la palabra que abrían sus manos. Dice que los que tenían vendían sus bienes y el producto de sus bienes lo compartían con los hermanos que no tenían mucho ingreso. ¿Qué les parece? Los que tenían vendían su propiedad y decían, aquí está, y a Dios que no quieren, vienen a ellos su comidita, denle a ellos lo que necesitan, denle a ellos. Y dan a Dios. Qué lindo, porque nosotros estamos llamados a hacer bendición. Y la bendición es dar. Usted mira a alguien que tiene necesidad, usted le bendice, usted le da, usted puede darle, usted le da. Dice la palabra de Dios que Dios bendice al que se acuerda del pobre. Pero el que se olvida del pobre, es la palabra de Dios, de sus oraciones, Dios no la responde. Tenemos que hacerlo. Todos tenemos algo que dar. ¿Cierto? Todos tenemos algo que dar, aunque sea un vaso de agua. Porque si alguien da un vaso de agua, dice Jesús, ¡ey, no perderá su recompensa! Porque cuando usted tiene sed, y necesita un vaso de agua, y alguien se da, que eso es algo precioso, la verdad es que usted necesita ese agua. Lo valoriza, lo valoriza. Y dice la palabra de Dios que también, y no había que hacer la iglesia primitiva, si no tenía bienes materiales, dice, no tenemos que vender, hermano, no tenemos que vender, vamos a hacer esto, vamos a hacer una ayuda en el día, y con eso del día nos vamos a comer todo lo que ahora es comestible, se lo vamos a dar al hermano Yuri, que tal vez la paga una necesidad, y lo vamos a dar a él. ¿Qué le parece cómo hacer eso, hermano? ¿No? Qué lindo, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que no solamente hacían eso, abrían sus casas. Se reunían en sus casas. Y allí compartían. Parece que antiguamente se acostumbraba celebrar la Santa Cena en las casas, porque cualquier cosa también lo hacían en las casas. Entonces abrían sus casas. Gloria a Dios por las células, porque las células es un ejemplo de que nosotros abrimos nuestros hogares, nuestras casas, y ahí podemos compartir. Gloria a Dios por eso. Y otra cosa que ellos hacían, además de eso, es que celebraban, ¿cómo se llama una vez más? La Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es simplemente un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros de la cruz de Calvario. La Santa Cena es algo que también nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que cuando vayamos a celebrar la Santa Cena, si usted no está bien con Dios, usted mejor no la come.